Bueno, ahora supongamos que nosotros, en lugar de tener este gobierno que tenemos, este gobierno pro-banquero, tuviéramos un gobierno ideal, ¿no? Un gobierno que el fin fuera el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Supongo que cuesta pensarlo, ¿no? Cuesta imaginar que existan gobiernos así, porque como aquí no lo hemos vivido nunca, ¿no? Pues, pero existen, ¿no? Muy poquitos. Entonces yo os quiero poner como ejemplo el gobierno de Ecuador. Podría poner otros, pero elijo este porque este es un gobierno que precisamente se ha preocupado por sus ciudadanos que en España se han visto pues, víctimas del problema de las hipotecas, ¿no? Y por eso lo elijo. Además, es un gobierno que presume con razón de preocuparse de que el fin son las personas, sus ciudadanos, ¿no? El bienestar de sus ciudadanos. Bueno, imaginaros que en el año 2011, cuando hubo aquellas elecciones que ganó el PP, hubiera ganado por Rafael Correa, ¿no? ¿Qué pensáis o qué creéis que hubiera hecho con el tema de la hipoteca? ¿O qué hubiera podido hacer? Soñemos, ¿no? Podrían haber hecho muchas cosas, pero yo, por ejemplo, propongo una. Podría haber dicho, bueno, todas estas personas van a conservar su casa, la propiedad de su casa. Mientras no puedan pagar nada, no pagarán nada. Una espera. Y, puesto que aquí ha habido un fraude, todo lo que realmente no se debe, pues se va a condonar. La deuda la vamos a reducir. Vamos a hacer una quita. Por ejemplo, esa es una de las ideas que a mí se me ocurre, ¿no? Que podría haber sido. Eso sería un ideal, ¿no? Una solución ideal para esta, ¿no? ¿Qué pasa por conservar la casa? Bueno, pero no es este el gobierno que tenemos. Tenemos el gobierno del PP. Entonces, yo me imagino que la mayoría de la gente piensa, bueno, la realidad es que tenemos lo que tenemos un gobierno que gobierna para los bancos y no podemos esperar al ideal. Tenemos que conformarnos con menos, ¿no? Algo más realista, algo accesible. Supongo que de aquí viene el yo me conformo con la dación en pago. O sea, que me quiten la casa, pero que me quede sin deuda. Como algo que está al menos al alcance. Que es algo que no me gusta, que no es el ideal, pero que es lograble. Cuando nosotros nos ponemos como meta en esta, ya hemos perdido, ya hemos caído en la trampa de los bancos. ¿Qué hacen los bancos habitualmente? Meteros miedo a vosotros. Eso es algo que lo hacen muy bien, o lo hacen suficientemente bien. ¿Y con qué os meten el miedo? Con la deuda futura. Sobre todo eso. No sé, por los motivos que sea, pero es real y funciona. El banco asusta con la deuda futura. Siempre te dicen, te vamos a ejecutar, te vamos a quitar la casa y te va a quedar una deuda X. Y la gente, eso le llega, le convence, la deuda futura. En la práctica eso es bastante raro, actualmente. Al principio de esta crisis sí que pasaba más. Primeramente porque la mayoría de la gente que son deudores hipotecarios no tienen nada con qué pagar. Entonces este miedo es un miedo irreal. Pero bueno, entonces yo creo que penséis ¿en qué consiste la dación en pago? Pensad seriamente, porque yo creo que la mayoría de la gente no se ha parado a pensar. La dación en pago consiste en quitarle las casas a las personas y entregárselas en bandeja de plata a los bancos. Así de sencillo. El banco quiere quitaros vuestra casa.
Eso es lo que quiere. Para quitaros vuestra casa, tiene que pasar por una ejecución hipotecaria. Una ejecución hipotecaria es un auténtico calvario y una auténtica tortura para el banco. Esto me gustaría que os lo metierais bien en la cabeza. La ejecución hipotecaria es una auténtica tortura y un auténtico calvario de años para el banco. Entonces, cuando vosotros le reivindicáis la dación en pago, lo que le estáis es diciendo, ahórrate esa tortura, y quédate la casa ahora. Genial, es un regalo inmenso, le estáis haciendo un inmenso regalo al banco. Diréis, bueno, a ver, eso no es así, seguramente alguno ya lo habéis pensado, eso no es del todo cierto, porque el banco me da algo a cambio. Yo le ahorro la ejecución hipotecaria, pero me da algo a cambio. Me condona esa deuda que me queda. Bueno, esto hay que analizarlo con más detenimiento. Primero, hay que tener en cuenta que no a todo el mundo le queda una deuda. Hay mucha gente que no lo sabe, que no le va a quedar deuda, ya por números, o que incluso le sale un saldo a favor suyo, y no lo saben y están con ese temor. Entonces, esto de la dación en pago, en principio, para esas personas que en principio sí les quedaría una deuda, sería un intercambio de una casa por una deuda. Bueno, pues vamos a analizar este intercambio. Por un lado tenemos una casa, que es algo real, tangible, y que además presta un servicio y cubre una necesidad vital. Y por otra parte, ¿qué tenemos? ¿Qué es una deuda? Es humo. Es humo. Una deuda es humo, no es nada. No hay nada. No hay nada que se pueda tocar. Cambiamos algo real por algo ficticio. Así de claro. La PA se define como una asociación que lucha por el derecho a la vivienda. Imaginad, si la reivindicación principal de la PA es la dación en pago, preguntémonos, ¿qué tiene que ver esto con el derecho a la vivienda? ¿En qué ayudo yo al derecho a la vivienda? Si lo que estamos haciendo es privándonos de nuestra vivienda y entregándosela a los bancos. Bien, ¿y qué hacen los bancos con estas viviendas? ¿Dónde van a ir a parar estas viviendas? Bueno, pues estas viviendas van a ir a parar a fondos buitres, a inmobiliarias buitres, o a bancos buitres ellos mismos, o a lo que sea buitre. Y en estas viviendas, tarde o temprano, vamos a vivir nosotros. Y por vivir de alquiler en estas viviendas, nos van a sacar los ojos. No van a ser alquileres sociales. Sabéis que muchos fondos buitres están viniendo a España a adquirir viviendas. ¿Os podéis imaginar qué van a hacer con esas viviendas? No van a hacer caridad. Entonces, un objetivo de cualquier organización que lucha por el derecho a la vivienda debería ser impedir que estas viviendas acaben en manos de estos buitres. Entonces, con la dación en pago no lo conseguimos. Nos estamos equivocando. Bueno, pero decís, bueno, la PA no está cumpliendo su función, la que debería tener de luchar por el derecho a la vivienda. Pero podéis decir, bueno, pero por lo menos sí que está luchando porque la gente no se quede con deuda. Pues tampoco es así. Hay muchas organizaciones que luchan contra la deuda, pero estas organizaciones tienen en común que lo que denuncian es que esa deuda es ilegítima o es ficticia y que por lo tanto o no se tiene que pagar o no se tiene que pagar toda. Fijad que lo que la PA dice, la PA nunca habla de deuda ilegítima ni de deuda ficticia. Lo que dice es dación en pago, o sea,
si me queda una deuda, perdónamela. Perdónamela. Eso no es pedir justicia, eso es pedir una dádiva. Otro de los errores que comete la PA es que normalmente a la gente, cuando se acerca, lo que le dice inmediatamente es que vaya a hablar con el banco y a pedirle la dación en pago, ¿no? Esto es un error porque ir a pedir es ir a mendigar. Y todos vosotros sabéis lo que pasa con los mendigos, ¿no? Que nadie les hace ni caso. Y las pocas personas que les hacen caso le dan una limosna. Lo más que puedes conseguir mendigando es una limosna. Entonces, si tú simplemente vas a pedir al banquero, vas a mendigar. Negociar no es eso. Negociar es intercambiar. Es decir, yo te pido esto y te doy esto. Entonces, cuando uno quiere negociar con el banquero, lo primero que tiene que pensar es, ¿qué quiero yo? O sea, no qué me va a dar, sino qué quiero yo conseguir de él, sacar, arrancarle de él, y qué le voy a ofrecer. Entonces, para tener algo que ofrecer, hay que retorcerle el brazo al banquero. O sea, lo que se trata es retorcerle el brazo, hacerle mucho daño, para que él mismo te diga, no me hagas daño, por favor, deja de hacerme daño y te daré lo que quieras. O dime lo que quieres y déjame de retorcer. Entonces, ¿cómo se retuerce a un banquero? ¿Cómo se retuerce el brazo? Bueno, lo ideal son las acciones. Yo, como soy abogado, pues también cuido el aspecto judicial, que aunque es secundario, no quiere decir que no sea importante. O mejor dicho, aunque debería ser secundario, porque la realidad es que tiene más peso del que debiera. Más peso porque el peso que falta en la lucha de la calle hay que compensarlo con los juzgados, ¿no? Entonces, hay que demandar al banco. Es una cosa que la gente no hace. Yo me he cansado de decir muchas veces hay que demandar al banco, hay que demandar al banco, hay que demandar al banco. La gente no demanda al banco. La gente no va a los tribunales hasta que el banco no te lleva a los tribunales. Y hay que pensar que de lo mismo que el banco te puede demandar, tú le puedes demandar a él. Tenemos un hándicap, pero económico. Ya como poco. Para mí, en mi caso quizás el primero. Los bancos tienen muchas armas para luchar con abogados muy buenos y nosotros tenemos que ir... Bueno, te voy a desmentir eso. Primero, no es verdad que los bancos tengan abogados buenos. No he visto... No sé si buenos o malos, caros seguro. Caros sí, pero malos seguro también. No he visto ningún abogado de banco que es bueno. Nunca, todavía no lo he visto. No lo sé porque... Y te voy a contar una anécdota. No quiero estar muy metida con ellos. Esta semana tuve la vista de oposición de una compañera de estas que está muy asustada, ¿no? Con que ella dice, si el banco me ofreciera la dación en pago, incluso aunque me quedara una pequeña mochilita, yo aceptaría, ¿eh? Pues tuvimos la vista de su oposición y el abogado del banco hizo algo que yo no me esperaba nunca que sucediera, y es que se olvidó de presentar objeciones a mi oposición. Quiere decir, el hecho de que se olvidara de decir eso, quiere decir que está de acuerdo con toda mi oposición. Lo sé. Entonces, ya tengo una resolución del juez que evidentemente no dice lo que yo estoy diciendo ahora, pero yo la voy a apelar. Y mi apelación ya sé lo que voy a decir. Le voy a decir a la audiencia, señora audiencia, el Banco Sabadell no presentó ninguna objeción a toda mi oposición. Está de acuerdo con ella. Por tanto, me ha dado la razón en todo, me tiene que dar la razón en todo y tiene que archivar la causa. Los bancos no tienen abogados buenos. Tienen abogados de bufetes de estos de postín, de traje y corbata y de que cobran caros, pero no son buenos. Ese es el primer punto, los abogados que tienen. Según los jueces, la justicia en este país no es justa.
No. Hoy por hoy. No lo es. Los jueces están totalmente al servicio de los bancos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vale, pues aún así se les puede vencer. Aún así, Sí, no. con paciencia. Yo soy una que ha demandado, Yo tengo una demanda puesta con ellos por otro tema, pero la tengo puesta. Pero convencida de que voy a ganarla, no estoy. Bueno. Pero la tengo puesta. Luego te diré qué es lo que hoy podemos dar por seguro que se puede conseguir, y yo diría, y yo se lo digo a todo el mundo, y qué cosas se pueden llegar a conseguir aunque no sean seguras, ¿no? Entonces, me has dicho el tema del dinero. Bueno, para eso está la justicia gratuita. Y voy a entrar con el tema de los abogados famosos, de los abogados de oficio y no de oficio. He dicho que los banqueros no tienen abogados buenos, son muy malos, pero el problema es que vosotros tampoco tenéis abogados buenos. Pero cada vez más, en la PA, en la lista de correos de abogados de la PA, hay como en toda España, más de 100 abogados. Son pocos para toda España, es verdad. Pero los abogados que conocen el tema hipotecario no se restringen a estos. Hay más, hay gente que no está en la PA, pero son buenos abogados. Y te puedo decir que ahora ya sucede algo que no sucedía hace unos años, que incluso estos abogados que no tienen conciencia social o no se mueven por esto, sino que se mueven por el dinero, son profesionales, son mercenarios, o sea, simplemente ellos son profesionales del derecho y se dedican a la abogacía y según lo que se les pague, pues esto. Pues estos ya se han metido en este tema y se han metido porque han visto que esto es un tema que se puede ganar. Cuando hace unos años te decían todos que no se podía hacer nada, pues ahora ya se mete. Ya hay publicidad de abogados de este tipo que buscan clientes. Y hago una aclaración, me refiero a abogados de verdad, no me refiero a aquellos buitres que se aprovechaban de la gente y les decían que les iban a defender y luego no hacían nada. No me refiero a esos, me refiero a abogados de verdad, a los que te defienden. Pero ya digo, hay que demandar. Entonces, en una demanda contra el banco hay que ir a por todas. No te puedes quedar con la mínima. Yo en las demandas que planteo al banco, lo que le digo es, señor juez, este contrato es nulo y además existe lo que se llama una causa torpe. Quiere decir, cuando hay un contrato nulo, hay que volver a la situación anterior, como si no hubiera existido ese contrato. Entonces, por ejemplo, si compráis algo y después pedís en un juzgado que se anule ese contrato, vosotros aquello que habéis comprado tendríais que devolverlo al vendedor y el vendedor tendría que devolveros el dinero. Eso sería lo normal. En un contrato de préstamo deberíais devolver el dinero que os prestaron, nada más, ni intereses, ni comisiones, ni gastos, nada de nada. Vale. Pero cuando se entiende que ha habido una de las partes que ha actuado maliciosamente, se puede y se debe condenarle a no recibir nada. Entonces, en un contrato de préstamo, resulta que si se anula y se considera que el banquero o el prestatario, el prestamista, fuera el que fuera, actuó maliciosamente, él no recibe nada. El contrato se anula y él no recibe nada. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Precisamente esto. Todos los contratos vuestros son absolutamente nulos, de cabo a rabo. Y el banquero ha actuado no maliciosamente, más que maliciosamente. Eso es lo que ha sucedido. Tendríamos que ir a por eso. Otra cosa es que tú digas, bueno, las probabilidades de que un juez me conceda esto son bastante remotas. Es como aquel que dice misión imposible. Bueno, pero todo es empezar. Yo cuando presento esta demanda lo que busco es un acuerdo con el banco, que el banco me ofrezca un acuerdo. Y el acuerdo que yo busco es el siguiente, que anular la cláusula de responsabilidad ilimitada. Esta cláusula es la que permite que cuando se pierde la casa aún pueda quedar deuda.
Entonces, si te anulan esta cláusula, ya es seguro que no te podrá quedar deuda. El banco solo se podrá cobrar con la casa. ¿Pero qué ventaja tiene sobre la dación en pago esto? Una muy grande, que no pierdes la propiedad de tu casa. Entonces, lo que la mayoría de la gente tiene el temor es de la deuda que me pueda quedar. Bueno, si consigues esto, ese temor desaparece, pero sigues conservando la casa y sigues pudiendo luchar por ella. Y en todo caso de que la pierdas, tardará años. Uno de los motivos por los que puedo, o por los que el más habitual que yo uso, puede haber otros, es precisamente que hay un vicio del consentimiento en el sentido de que vosotros no sabíais lo que estabais contratando, precisamente porque, por este tema de la responsabilidad ilimitada. Todo el mundo tiene el concepto de que una hipoteca, todo el mundo me refiero, no solo vosotros, sino los juristas, lo que les enseñan a los estudiantes es que una hipoteca es un derecho real de garantía. O sea, tú tienes un bien que responde por tu deuda. Eso es una hipoteca. Entonces, si a tú contratas un préstamo en el que responde tu casa y tú también, eso no es un préstamo hipotecario, eso es un préstamo mixto, es un préstamo hipotecario y personal. Pero a ti nunca te lo dijeron, nadie te dijo que ese préstamo también era personal. Nadie lo dijo. O sea, tú firmabas algo que no sabías. Pero no solo no sabías, que es que ellos te lo ocultaron maliciosamente. Ya se cuidaron de que no te enterases. Nadie te lo explicó. Esa es la más habitual. Hay otra que incluso me gusta mucho más, que es vosotros o todos nosotros tenemos la idea de que cuando hacen un préstamo, el banco coge algo que tiene, dinero, y te lo da. Eso es un préstamo. Y tú tienes que devolverle eso que te ha devuelto, la misma cantidad, y aparte, pues los intereses, las comisiones, gastos. Pero la realidad es que el banco, de sus arcas, suponiendo que tuvieras arcas, nunca salió nada. Exactamente. Nunca salió nada. Lo que sucede es que cuando tú pides un préstamo y ellos te lo conceden, te dicen, tú pides 200.000 y ellos dicen, toma, 200.000. Lo que sucede es que en una cuenta aparece que tú tienes 200.000, pero ellos no han cogido, no han dado nada, no han cogido nada que ellos tuvieran. Han creado una deuda. Entonces, este negocio no es un préstamo. Incluso aunque fuera legítimo, legal sí lo es porque lo permiten, no es un préstamo, es otra cosa. Pero tú cuando firmaste, tu idea es que estabas firmando un préstamo. Pensad una cosa, si el banco tuviera que coger algo que tiene para entregártelo, no hubiera entregado con la alegría que estaba entregándolo. O sea, se estaban concediendo préstamos a personas que es que no eran solventes, que tenían un contrato pues eso, de 1.000 euros, temporal, y se le daban graciosamente 200.000 euros, 150.000, 100.000, 250.000, lo que fuera. ¿Por qué? Porque no daban nada. No daban nada. Si hubieran tenido que coger algo que tienen para dártelo, te hubieran dicho que ni hablar. Dices, hombre, ¿cómo voy a coger yo algo y dártelo así con el riesgo que tú tienes? Claro, pero como no das nada, pues bueno, yo se lo concedo y bueno, ya veremos si me lo devuelve, y si no me lo devuelve, pues ya me quedaré con la casa. Aprovecho esta pregunta y este tema para explicarlo un poco más. Tú puedes decir, bueno, de acuerdo, lo que ellos me dieron es irreal, es ficticio, es intangible, pero yo sí que he recibido algo que es tangible, la casa. La casa sí que es real. Incluso el dinero. Y lo que hemos ido puedes hacer nada una mezcla. Puedes pedir el préstamo, entre comillas, sería
una operación muy rocambolesca, ¿no? Pero tú podrías llegar a pedir el préstamo y coger el dinero ni que fueran 2 minutos. Ya sería Los billetes, sí, pero es papel. Es papel. Pero es que el papel es lo mismo que pongan en una cuenta, es papel. Pero piensa lo siguiente, imagínate que pongamos que un gramo de oro vale 100 euros, por hacerlo fácil, ¿no? Entonces, 200.000 euros serían 2.000 gramos de oro, ¿no? Tú te vas a comprar una casa que te dicen que vale 200.000 euros, 2.000 gramos de oro. Y entonces el banco tiene que coger de sus arcas 2.000 gramos de oro, 2 kilos de oro, 2 lingotes y dártelos. Y tú coges los lingotes y se los llevas al vendedor de la casa y se los cambias por la casa. Si esto fuera así, el banco no te los hubiera dado. Porque, claro, está cogiendo algo que él tiene y que tiene un valor real y es tangible. Y yo no le doy 2 lingotes de oro así como así a la gente. Decir que anotar que le doy 200.000 o darle papeles por valor de 200.000, ¿no? Por valor nominal. Valor nominal, eso sí, porque eso no me cuesta nada. Vale, pero lo que sí es real es la casa. Eso sí es real, es tangible. Dices, bueno, y el banco ha intermediado, o sea, el vendedor me ha dado la casa porque el banco ha intermediado. Sin él, el vendedor no me hubiera dado nada. Y dices, bueno, y yo al vendedor, al promotor, al que construyó la casa, le tendré que dar algo a cambio, porque la casa es real y tiene un valor real. Y al banco, por haber intervenido y haber hecho esta gestión, también deberá recibir algo, ¿no? Que ha hecho una gestión que tiene un valor real. ¿De acuerdo? Pues entonces aquí vamos a la cuestión crucial, el valor. ¿Cuánto le tengo que dar? Os decían, cuando en la época de la burbuja, que las casas tenían X valor. Ahora, unos años después, siendo la misma casa, que no ha cambiado sustancialmente, os dicen que vale 100.000 euros menos, 200.000 euros menos. Entonces, ahí está el truco. Os engañaron. Os engañaron. Entonces, si yo a cambio de esta casa tengo que dar algo, pues tendré que dar lo que realmente vale. O sea, ahora sabemos su precio real, su valor real. Pues entonces, que me digan el valor real. Pues que me hagan una quita de aquel préstamo, aquel valor que me dijeron que era y que ahora se ha demostrado que no es cierto, pues que me lo descuenten y lo dejamos en el que sí es cierto. Porque si no, esto es una estafa. Si yo tengo que pagar algo que no es real, un valor que no es real, me están estafando. Lo que pasa es que no se puede tener prisa, que es lo que tiene la mayoría de la gente. La mayoría de la gente quiere quitarse el problema cuanto antes de encima. Y esto, la mejor solución se consigue cuanto más tarda. Yo siempre pongo este ejemplo. Si tú quieres tener un buen vino, necesitas un gran reserva, necesitas años, dedicación y saber hacerlo. Pues si quieres el mejor resultado para salir del tema de la hipoteca, tienes que dedicarle años, dejar que esto madure y que siga su proceso y hacerlo bien. Y el resultado será positivo. Claro, para esto hay que ser paciente y tener la cabeza tranquila. La mayoría de la gente está ansiosa. Ese es un problema. Entonces, lo primero que tendría que hacer la mayoría de la gente es tranquilizarse. Es decir, antes de ponerme a gestionar este tema, lo que tengo que hacer es tranquilizarme. Y la paz debería ayudarles a eso. Y eso sí que es empoderar a la gente. Sin embargo, no lo está haciendo o no lo está haciendo bien. Una cosa es lo que queremos hacer o lo que decimos que queremos hacer y otra es lo que en la práctica hacemos. Y la PA esto no lo está haciendo bien. La gente que se empodera es una minoría y yo creo que es más mérito de ellos mismos que de la PA. Como he dicho antes, los banqueros juegan con vuestro miedo y con vuestra ignorancia
y tienen la colaboración en meteros miedo de la PA, porque la PA le está metiendo el miedo a la gente. Involuntariamente, evidentemente, inconscientemente, pero lo está haciendo. Cuando te está diciendo que tienes un problema grave, que es urgente y que te tienes que mover de una manera ansiosa y ni pedir la dación en pago, pues te está metiendo el miedo, porque está diciendo que estás en un apuro, en un grave apuro, cuando la realidad es otra. Hay una famosa frase de Keynes que dice que quien, más o menos, yo no me acuerdo exactamente, que decía que quien le debe 1000 libras a un banco tiene un problema, que cuando le debes 1.000.000 de libras, me parece, al banco, es el banco que tiene un problema, ¿vale? Pues en vuestra situación es el banco el que tiene un problema. Es el banco el que tiene un problema. Y vosotros sois los que tenéis la sartén por el mango. Pues tenéis que aprovecharos de esa situación. Esto, la PA no os lo dice. Entonces, como el banco tiene un problema, pero tiene sus ventajas. Sus ventajas es que el rival que tiene enfrente es muy inferior a él. Es bastante ignorante y está bastante mal asesorado por la PA, lo siento, pero es la realidad, o otras organizaciones, y es muy temeroso. Psicológicamente es bastante débil, entonces se aprovecha de esto. Y la PA, en lugar de contrarrestarlo, quitarles esta ansiedad y este temor irreal, infundado a la gente, lo que hace es contribuir a él. Eso es la realidad. Es uno de nuestros defectos, el defecto de esta organización, que tiene que corregir. Entonces, nosotros luchamos y hay que luchar. Luchamos en la calle, luchamos en el juzgado. Hasta ahora estamos pidiendo la dación en pago. Yo digo, si hay esa ansiedad por la deuda, yo lo que digo es que no reivindiquéis al banco la dación en pago, sino que reivindicar que se anule la cláusula de responsabilidad ilimitada. Esa. La cláusula de responsabilidad ilimitada es lo que es lo que permite que, aun perdiendo la casa, pueda quedar deuda. Y es lo que hace, por lo que yo digo, que estos préstamos vuestros no son préstamos hipotecarios, son préstamos mixtos, son préstamos hipotecarios y préstamos personales. Entonces, si vosotros reivindicáis esto y lo conseguís que os anulen, desaparece el riesgo de la deuda. Y solo, en teoría, entiendo que podemos reivindicarlo vía demanda, ¿no? Vía demanda o vía acción. O sea, hasta ahora llega un momento o hay situaciones en que se le plantea al banco, yo quiero dación en pago. Yo lo que digo es, en lugar de pedir eso, decir, quiero que me anules la cláusula de responsabilidad ilimitada. Es lo mismo. Y además le puedes decir, no, y a ti ya te va bien, porque tú ahora tampoco te interesa tener la casa, porque tienes muchas y tampoco te va bien. Y conservando la propiedad, podrás luchar por ella. Dices, yo ya el primer temor ya me lo he quitado, y ahora vamos a pelear por la casa. Ahora a ver si eres capaz de quitármela. ¿Vale? Bueno, sobre la dación en pago, hay una cosa que no se cuenta, pues yo diría casi nunca, no la he oído. Yo siempre la he contado, pero no la oigo a otras personas contar. Y es que la dación en pago está prohibida por la ley española. Está prohibida en un artículo del Código Civil que es el 1859, repito, 1859, que yo os recomiendo que os leáis porque es una de esas raras normas que es tan clara que la puede leer, la puede entender incluso una persona que no sea jurista. Es el 1859 del Código Civil. Sí, 1859 del Código Civil. Y este artículo dice: el acreedor no podrá apropiarse de las cosas dadas en prenda o hipoteca, ni disponer de ellas. Así, tal cual.
corto y contundente. O sea, la dación en pago está expresamente prohibida por la ley. Vosotros veréis, supongo que esto os llamará la atención porque vosotros veis que daciones en pago se firman todos los días y nadie dice... Está prohibido, se hace y lo que debería ser... No. Exactamente. ¿Cómo es que algo que está prohibido se hace como algo normal, como algo perfectamente legal? Todo el mundo lo ve bien. De hecho, si preguntáis a cualquiera, si preguntáis al notario, os dirá, ¿eso qué dices? Eso son chorradas, eso no es así, esto es perfectamente legal, a pesar de que claramente lo es. Esto debería llamarnos a reflexión. ¿Por qué algo que tan claramente está prohibido, sin embargo, está comúnmente aceptado, no hay ningún problema, los que deberían verificarlo lo dan por válido y además si tú les interpelas te dicen que no, que es perfectamente legal y que el que te ha dicho eso no entiende? Porque les interesa. Exactamente, porque les interesa. Para robar, Es lo que buscan. Las leyes, la ley de este país y de todos, la ley real es la ley del embudo. Lo ancho para mí, para los poderosos, para los banqueros y lo estrecho para ti. Y es independiente de la ley escrita. O sea, si una ley escrita os favorece a vosotros, se infringe. Si una ley os favorece a vosotros, no hay ningún problema en infringirla. Si les favorece a ellos, no te se ocurra infringirla, que eso a rajatabla. Esa es rajatabla. Así funcionan las cosas. Bueno, pero hay algo para mí mucho más importante que el hecho de que la dación en pago esté prohibida. Porque, bueno, si está prohibida, pero a nosotros nos favoreciera, pues yo diría, me da igual. Está prohibida, pero todo el mundo la incumple, nadie pone problemas. Pues si nos favorece, pues perfecto. Y es el motivo por el que está prohibida. La dación en pago está prohibida para proteger al deudor. Para eso se prohíbe. ¿Por qué prohibieron esto? Porque había muchos abusos. Está prohibida desde que existe el Código Civil, desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX. El Código Civil es del año 1879, si no recuerdo mal, pues desde entonces ya está allí. Y se prohibió porque había muchos abusos, había muchos acreedores que por una deuda pequeña se quedaban con un bien muy valioso. Entonces, para proteger al deudor se instauró esta norma. Entonces, claro, una norma que nos protege a nosotros, hombre, es una barbaridad que nosotros mismos estemos pidiendo que se infrinja. Hombre, no, olvidémonos de esto. Más cuando tenemos otra norma alternativa que no tiene estos problemas secundarios dañinos, con la que conseguimos el mismo efecto, ¿no? Bueno, el tema de la titulización implica que el banco deja de ser vuestro acreedor porque cede el crédito a otra persona, ¿no? a otros. Entonces, si el crédito es de otros, son esos otros que nos deben reclamar. Lo que sucede es que en la práctica esos otros lo tienen muy difícil por cuestiones prácticas, porque son muchos. Y ponerse de acuerdo muchos para reclamaros, pues es imposible. Porque no ceden el crédito a una persona jurídica, ¿no? No a una. Que entonces en caso no habría problema. Entonces, como ellos conocen ese problema, lo ocultan. Y es prácticamente imposible saber si o ponen muchísimas dificultades, si una hipoteca está titulizada o no. Es un tema que la APA lo está trabajando, ¿no? Los abogados de la APA y otras asociaciones también. La cuestión es que son tan avariciosos que la avaricia rompe el saco. Se lo han querido montar de una manera que han dejado, como aquel que dice, se han dejado las espaldas descubiertas. Entonces, ¿qué pasa? Que una hipoteca titulizada no hay manera de demandar al deudor. No hay manera práctica.
Entonces, ¿cómo lo están salvando hasta ahora? Pues ocultando. O sea, si tú preguntas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, mi hipoteca está titulizada, la Comisión Nacional del Mercado de Valores te dice, no te puedo dar esta información. Dice, ¿cómo? ¿Por qué no te dan esta información? Esto, por una parte, ¿qué nos está diciendo? Si nos ocultan esta información, es que esta información es importante. Aquí sucede algo. Por eso le estamos siguiendo la pista y por eso vamos detrás de ello. Yo lo que estoy haciendo, hemos empezado hace muy poco, es que en los juzgados, cuando hay un pleito, le pido al juez que a su vez le pida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el certificado sobre la titulización. Entonces, es un poco de labor de hormiguita y de ir abriendo camino. La mayoría te dicen que no, pero hay algunos que te dicen que sí. Y cuando tienes algunos que te dicen que sí, ya les puedes decir, oye, pero es que tu compañero me ha dicho que sí, ¿tú por qué no? Las demandas, esto en las ejecuciones hipotecarias, pero en las demandas tiene una ventaja, que antes de plantear una demanda puedes plantear lo que se llama una diligencia preliminar, que está prevista en la ley, para que esa persona a la que tú quieres demandar vaya al juzgado y diga si él tiene lo que se llama legitimación pasiva. Si él es él a quien se puede demandar. Entonces yo, las demandas que tenía pensadas ya, antes de plantearlas he presentado esta diligencia preliminar, o sea, tienen que venir y decir, es verdad, esta hipoteca es mía y por tanto, si este señor quiere demandar por esta hipoteca, me tiene que demandar a mí, o tendrá que decir, no, yo esta hipoteca se la he vendido a un fondo buitre, o la tiene este banco porque me ha absorbido, o está titulizada, lo que sea, pero lo tiene que declarar. De todas maneras, iremos viendo sobre la marcha qué pasa con este tema. Pero es un tema interesante de investigar. A mí me encantaría que surgiera, que fructificara, porque cambiaría radicalmente la situación. De esta resignación con la dación en pago pasaríamos a lo contrario, es decir, yo estoy blindado, por tanto, como estoy blindado... No, si estás blindado no te pueden hacer nada. ¿No? Si no te pueden demandar, no te pueden hacer nada. Ayer una mujer me preguntó, si mi hipoteca estuviera titulizada, ¿podrían liberarse mis fiadores, mis avalistas, y yo podría quedarme con una dación en pago y tal? Y yo le respondí, mira, si tu hipoteca estuviera titulizada, tú podrías quedarte con tu casa, no pagarle un céntimo, tus fiadores se podrían olvidar de todo, porque tú estarías completamente blindada frente a las demandas de ellos. Ojalá esto se confirme. Pero quiero insistir en una cosa, más importante que las herramientas somos nosotros. Las luchas se ganan no por las armas que tienes, sino por los combatientes que tienes. Ya hay armas suficientes para ganar. Lo que pasa es que hace falta personas con fe para ganar. Por ejemplo, cuando salió el tema de las cláusulas abusivas, que han pasado ya 2 años, por lógica eso implicaba que todas las ejecuciones hipotecarias que había habido hasta ese momento eran nulas. Eso era muy, muy fuerte, muy grave. ¿Qué pasó? Evidentemente el gobierno se pasó esa sentencia por el forro y la gente no reaccionó. ¿Qué falló allí? Nosotros. No falló la herramienta. Entonces, con la titulización podría pasar lo mismo. Depende de nosotros, de nuestra fe. Ahora, bueno, si la titulización se confirma y esto anima a la gente y se mueve y ahora por fin la gente dice, se acabó, no voy a tragar más, pues bienvenida sea la titulización. Una de las cosas con las que asustan a la gente, que a mí me hace mucha gracia, los bancos, es con la ejecución hipotecaria. Te dicen, oh, te voy a ejecutar la casa, te voy a ejecutar la hipoteca, y la gente se echa a temblar. Es absolutamente irreal. Son unos faroleros, pero vosotros os tragáis el farol.
La ejecución hipotecaria, si la comparamos con un combate de boxeo, desde el primer asalto hasta el último asalto, el banco está recibiendo puñetazos en la cabeza. No para de recibir. Y aguanta en pie hasta el final por una razón muy sencilla, porque el árbitro está comprado y desprotege. Por eso llegan hasta el final. Porque si no estuviera comprado, en el primer asalto era KO. Estaban ya en la lona. Es así. Pero aunque llegue de pie al final, digo que llega de pie en la mayoría de los casos. Hay casos que se tumba realmente, ¿no? Llega tan exhausto que yo digo que va a ser imposible que quede una deuda. Que como mínimo eso lo vas a conseguir. O sea que hay que perderle el miedo a la ejecución hipotecaria. Vamos a un tema importante. Precisamente en Vilanova me preguntó una persona, hablando de responsabilidad limitada, me dijo, entonces yo si ahora tuviera que negociar un préstamo hipotecario, ¿yo debería pedir que incluyeran la responsabilidad limitada en el préstamo? Yo le respondí, mira, si tú me haces esas preguntas, demuestra que no has aprendido la lección y que la PAN no te ha explicado la lección. Jamás de los jamases se deben pedir préstamos a un banco. Dicen por ahí que no deberíamos tener cuentas en los bancos, y es verdad, no deberíamos tenerlas, pero sobre todo, no deberíamos pedirles préstamos, porque estamos dándole la munición con la que ellos nos explotan, con la que nos roban. Exactamente. Decíamos que antes que ellos no prestan nada, que ellos crean una deuda ahí. ¿Y cuándo la crean? Cuando nosotros le pedimos un préstamo. Y ya nos tienen en sus manos. Entonces nosotros tenemos que romper con ese círculo. Llegó a tener un caso de una familia con ejecución hipotecaria, con el tocho, con la Caixa, y que la Caixa les ha dado un crédito de 20.000 euros ejecutado ya. Es que hay personas que quieren acabar este tema para volver a vivir como antes. No, volver al circuito. Pues lo que hay que hacer es olvidarse de ese circuito. Y no pasa nada por estar en las listas de morosos, ni nada de eso. Hay mucha gente que está y se vive perfectamente. Sí, entonces la gente dice, bueno, es que no puedes pedir un préstamo ni para una lavadora ni nada. Pues no lo pidas, es que no hay que pedir préstamos para nada, ni para una lavadora. Y se puede vivir perfectamente. Nuestros padres vivían así y nosotros podemos vivirlo. Es cambiar de mentalidad se puede hacer y la gente lo hace. Entonces, no hay que tener prisa por salir de esta situación y no hay que tener miedo a estar en listas de morosos y no hay que tener miedo al hecho de no poder pedir un préstamo. Eso que dicen de la muerte civil es una gran ventaja. Además, si eres insolvente, puedes hacer cosas que siendo solvente no podrías hacer. Por ejemplo, podrías infringir las normas de la ley Mordaza, y como no tienen dónde cobrarte, pues no pasaría nada. Vengo usando una frase, una comparación, para motivar a la gente, para espolearla. Alguno que sea un poco sensible le puede incluso picar y ofender, pero yo acepto ese coste porque creo que es conveniente espolear a la gente, ¿no? Yo divido a los hipotecados entre pardillos y listillos, ¿no? Y a su vez estos los divido en los deluxe y los estándar. Entonces, el pardillo deluxe es el que se queda sin casa y con una mochila. Bien porque ha firmado una dación en pago con una mochila, bien porque le han ejecutado la casa, se la han quitado y le ha quedado una deuda que le están cobrando.
El pardillo estándar sería el que se queda sin casa y sin deuda. Y además, como es tan pardillo, encima está súper contento porque se piensa que ha conseguido una gran cosa, ¿no? Un gran éxito. Este es el pardillo estándar. Entonces, el listillo estándar sería el que se queda con su casa y además consigue una quita. De la manera que sea, no vamos a entrar en la forma. Y el listillo deluxe sería el que se queda con su casa y además no paga nada, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? No, perdón. ¿Cómo lo ves? De fábula. Ah, vale. Pensaba que habías dicho otra cosa, pensaba que habías dicho que lo veías imposible, porque yo lo que iba a decir precisamente era esto. Meteros en la cabeza y grabároslo que va a haber personas, y es un hecho, que van a conseguir esto. Y digo, no va a haber muchas, pero no va a haber muchas porque los listillos no abundan. Pero no porque la situación lo impida. La situación permitiría que todo el mundo lo consiguiera, si todo el mundo se lo propusiera. Entonces, nosotras dos que somos pardillas. ¿Qué hemos hecho? No, yo estoy tramitando las de pago. Las de Ahora, claro, ahora yo iré al banco y diré, no quiero. Ajá. ¿Cómo? Yo lo que digo es que reivindiquéis al banco es la nulidad de la cláusula de responsabilidad ilimitada. Yo quería acabar con esto de los pardillos y los listillos, que decir, supongamos que uno va por todas, ¿no? Con mucha ilusión, con muchas ganas, a ver si soy yo de uno de estos que tiene suerte, que se queda con la casa y no paga un punto, pero no lo consigue, porque no es seguro. Digamos, se queda en medio de unos y de otros. ¿Qué podría hacer? Que al final perdiera la casa, pero sin deuda, pero en esta lucha, como esta lucha va a durar años, habría ganado todos esos años para tener la casa. Que yo creo que es el mínimo que debería aspirar todos los hipotecados. Si miráis la página de afectados por la hipoteca, en la parte superior derecha pone no me acuerdo exactamente, llevamos 1.663 desahucios parados. Y abajo pone, y la obra social de la PA ha alojado a 2.500 personas. Sin embargo, no aparece el número de daciones en pago que la plataforma ha conseguido. Curioso, ¿no? Dice, la PA saca pecho con orgullo de los desahucios que ha paralizado y saca pecho con orgullo de las personas que la obra social ha alojado. Y sin embargo, no dice nada de las daciones en pago. No saca pecho ni se enorgullece de las daciones en pago que ha conseguido. No sé cuál es el motivo de que la página sea así, ¿eh? Yo lo explico como yo lo veo. Y yo estoy de acuerdo con esto, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que se pongan los desahucios que se han paralizado y las personas que ha alojado la obra social de la PA, porque con esto estoy totalmente de acuerdo. Y estoy de acuerdo que no aparezcan las daciones en pago, porque creo que no es motivo de orgullo y no es motivo de sacar pecho. Entonces, si nosotros, la PA, escondemos este dato, porque vamos a hablar claro, nos avergonzamos de este dato, pues no lo hagamos. Nos avergonzamos de esto que estamos haciendo. Pues si nos da vergüenza lo que estamos haciendo, no lo hagamos. No lo hagamos. Digamos a la gente que vaya por más. Es más, yo conozco gente del grupo de UCI que tienen que hacer la demanda, que al final se tiran para atrás porque encima no tienen pago, entraron en su casa, que han pasado los años y están peor que antes. Han entrado en su casa, no pueden pagar el alquiler, no tienen trabajo.
y ahora están fuera porque se han salido de la paz, porque ya renunciaron, dieron, entregaron, y ahora está peor. Bueno, hay personas que son lo que yo llamo los arrepentidos de la dación en pago. No son mayoría, pero los hay, sobre todo los que han firmado con una mochila y ahora se dan cuenta que no pueden ni siquiera con esa mochila. Entonces, yo ya estoy moviéndome y ya conozco a algunas personas para interponer querellas, en este caso, por eso. ¿Querellas por qué? Porque lo que dije antes, la dación en pago estaba prohibida, y si estaba prohibida no se podía hacer. A esta persona han estafado. Lo hago para solucionar el tema concreto de estas personas, pero también para intentar atajar esta sangría de las daciones en pago. Porque solo con la argumentación, tratando de convencer a la gente, no sé si voy a llegar muy lejos. Entonces, para tratar de avanzar y de atajar, pues he pensado en esto. Ya veremos qué resultado da. Antes he dicho que hay personas en la PA, un porcentaje muy pequeño, yo no sé si es el 5%, es el 10%, que ellos quieren su casa. O sea, para ellos esto de la dación en pago no sirve para nada. Entonces, para los que sí se conformarían o se resignan a la dación en pago, la PA ha hecho mucho. La dación en pago está en boca de todo el mundo sabe lo que es la dación en pago. La PA hizo una ILP para cambiar la ley para que incluyera la dación en pago. Pero, ¿y para estas personas? No ha hecho nada, no ha pedido ninguna ley. O sea, la PA o los afectados, la mayoría de los afectados de la PA es insolidaria con estas personas, no hace nada. ¿No sería justo que hiciera una ILP para ellos? Y si hace una ILP, imaginemos que hace una ILP y lo consigue, ¿tiene éxito? Pues que no lo hacen todos, ¿no? Nos apuntaríamos todos. ¿Para qué una dación en pago si puedo conseguir quedarme con mi casa? Pues vayamos todos a por eso. No vayamos con miserias, no reivindiquemos miserias. Si reivindicamos mucho. Lo que yo os estoy contando aquí es mi opinión personal y además quiero decir que es una opinión ultra minoritaria. No es la opinión de la PA, ni siquiera es la opinión de los abogados de la PA. Entre los abogados de la PA hay dos personas más, un abogado más y otro que no es abogado, que es economista, que piensan firmemente como yo, con rotundidad, ¿no? Afortunadamente una de estas personas, la abogada, Verónica Dávalos, para mi suerte es la principal abogada del colectivo. Me refiero en sentido profesional, ¿no? La mayoría de los escritos que vosotros habéis presentado en los juzgados, que ha sacado la PA, el mayor porcentaje le corresponde o es mérito de ella, ¿no? Esto no tendría mayor importancia si no fuera porque la gente, cuando alguien importante, alguien que tiene valía, dice algo, pues le hace más caso, ¿no? En realidad no significa que uno que sea muy valioso en una cosa tenga razón siempre ni no la tenga, pero bueno, yo me aprovecho, ya que somos tan pocos, pues me aprovecho que uno de estos pocos es ella, ¿no? Entonces, ¿qué dice el resto de abogados de la PA? Por supuesto no son tan contundentes como yo. Sí que dicen que la dación en pago pues no es gran cosa. No es gran cosa. Lo aceptamos y que hay que ir a por más cosas, pero no lo podemos descartar, dicen, porque puede ser útil, ha sido útil y no lo podemos descartar. Y también dicen que no lo podemos descartar, primero, porque la mayoría de la gente es lo que pide y que nosotros no podemos obligar, no podemos ponernos en el papel de la otra persona y decidir por él y no podemos obligarles a ser luchadores. Bueno, yo creo que se confunden y están en un error. ¿Por qué?
es innecesario decir que no podemos obligar, porque en la práctica no podemos obligar. Si yo le digo a alguien que lo más conveniente es luchar, yo lo único que puedo intentar es convencerle, porque él va a hacer lo que quiera. O sea, no se trata de obligar a nadie, porque es imposible obligar a nadie. Se trata de convencer. Y convencer es poniendo lo que uno como profesional considera que es mejor. No se trata de engañar. O sea, si tú eres un asesor y tú conoces la situación mejor que la persona que te consulta, pues tienes que explicársela. Y él, por supuesto, que va a hacer lo que quiera, faltaría más. Entonces, esta neutralidad de la que hablan es una falsa neutralidad. La neutralidad siempre es falsa. Es imposible ser neutral. Cualquier opción se plantea desde un punto de vista, desde un criterio. Entonces, yo no puedo aceptar que me digan que yo no soy, que yo estoy intentando obligar a otros, porque no es cierto. Lo que sí es cierto es que intento convencerlos y que ellos no están intentando convencerlos y que sean neutrales y que respetan. Porque si son neutrales, ¿por qué la PA continuamente habla de la dación en pago? Claro, ¿por qué viene la gente y te dice, yo quiero la dación en pago? Porque es lo que oye. Porque se hizo una LP reclamando la dación en pago. Y si tú sabes que se pidió la dación en pago y se hizo una LP, piensas, pues esto debe ser bueno. Y si solo oyes hablar de esto, pues es lo único que conoces. Y por eso vas y lo pides. Pero nadie le habla de la responsabilidad limitada. Nadie le habla de la causa torpe. Entonces, no eres neutral. Y por tanto, yo siempre voy a intentar convencer a las personas de que se olviden de la dación en pago. No voy a obligar a nadie porque me es imposible. Las personas me escucharán, si quieren escucharme, mis argumentos, y luego harán lo que quieran. Pero lo que sí quiero decir claro, dejaros claro, es que esta opinión es una opinión ultra minoritaria dentro de la PA. Y no es la opinión de la PA, no es la opinión oficial de la PA. Y de hecho, al principio he dicho que yo venía a hablar en mi nombre y exponer mi opinión personal. He dicho que hay otras dos personas que firmemente piensan como yo, pero yo no he venido ni en nombre de ellas, ni siquiera les he dicho que venía hoy aquí a hablar de este tema. O sea, hablo solo por mí. Y quiero hablar de Podemos por lo que respecta al tema que nos ocupa, el tema de la vivienda y el tema de las hipotecas. Y quiero hablar de Podemos y no quiero hablar del PSOE y del PP o de Ciudadanos o tal, porque el PP y el PSOE y Ciudadanos o otros ya sabemos lo que van a hacer, lo que han hecho y lo que harán. O sea, si tras las próximas elecciones gobiernan PP, PSOE, uno o otro, o los dos conjuntos, o con Ciudadanos o lo que sea, pues seguiremos igual. Si gobierna Podemos, algo va a cambiar, ¿no? La PA dice, y yo estoy plenamente de acuerdo, que es una organización apartidista. Yo estoy plenamente de acuerdo que lo es y que debe serlo, y que debe seguir siéndolo. Pero no es una organización apolítica, como dicen algunos. Si defendemos el derecho a la vivienda y si estamos en contra de las deudas ficticias y de las deudas legítimas, eso es política. Y si hacemos acciones en la calle y si planteamos demandas en los juzgados, eso es hacer política. Entonces, si hay unas elecciones, nosotros no podemos pasar olímpicamente y no decir nada. Nosotros tenemos que posicionarnos y tenemos que decir qué queremos nosotros del próximo gobierno. En abstracto, gobierne quien gobierne. ¿Qué querríamos nosotros del próximo gobierno? Entonces, como está la posibilidad de que gobierne Podemos, yo creo que aparte de decirlo en abstracto, tenemos que decirlo en particular a ti. ¿Qué te pido yo a ti? En política, normalmente la mayoría de la gente se comporta con los partidos políticos como con los clubes deportivos. Son como hinchas. O sea,
estos son mis colores y yo, por estos colores, que los siento a muerte, lo que sea. Yo creo que eso es un gravísimo error. Eso es un gravísimo error. Lo que tenemos que es mirar por nuestros intereses y negociar. Antes dije que negociar es intercambiar. En política, en esta falsa democracia, tenemos muy pocas oportunidades de intervenir. Entonces, una de esas pequeñas oportunidades es cuando hay elecciones. En esa ocasión, nosotros tenemos algo que los partidos quieren y nosotros tenemos que aprovecharlo y decirle, yo quiero de ti esto. Entonces, partido que sea, ¿tú quieres mi voto? Yo quiero esto. Y entonces, en el caso de Podemos, ¿qué le pediría a Podemos? Pero primero, ¿qué le pediría yo personalmente? ¿O qué le voy a pedir yo personalmente a Podemos? ¿Y qué recomiendo a la gente que le pida? Primero voy a decir qué ha ofrecido Podemos hasta ahora, o qué ha dicho que va a hacer si gobierna. Pablo Iglesias, en una entrevista en La Sexta, que le hizo a Ana Pastor, dijo que si gobernaba, su primera medida sería paralizar los desahucios. A mí esto me parece miseria. ¿Esto es todo lo que vas a hacer? ¿Esto es todo a lo que te comprometes? Paralizar los desahucios. ¿Nada más? ¿Esto es todo esto? Bueno, pues yo lo que le digo a Podemos es, ¿tú quieres mi voto? ¿Quieres el voto de José Ángel Gallegos Gómez? Pues tú tienes que comprometerte, tienes que decir lo que dije al principio, que todos los hipotecados van a conservar su casa, como sea, si quieres mi voto. Si no, no lo vas a tener. Y yo le voy a decir a todos los hipotecados que hagan lo mismo, que le digan a Podemos esto, si tú quieres mi voto, tienes que comprometerte públicamente con esto. Tienes que asegurar que todos los hipotecados conservarán su casa, la propiedad, lo que tenían. Entonces, en España sucede lo mismo. Si queremos que se pongan en práctica medidas sociales, no queda más remedio que salir a la calle y presionar al gobierno, sea el que sea, incluso aunque sea un gobierno favorable.